Bueno, son las 9 de la mañana con 6 minutos y como siempre agradecidos porque Said Hernández nos acepte este enlace. Said Hernández, usted lo conoce muy bien, politólogo académico de la UNAM, experto en elecciones, experto en Congreso, actualmente estudiando un doctorado allá en la Ibero. Bienvenido, te saludamos Viridiana Pacheco y un servidor como siempre. Said, ¿cómo amaneces? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Un saludo desde aquí de Metepec, Estado de México, donde hace mucho frío. Si es lo que veo acá, como podrás vernos, no estamos precisamente congelándonos, pero bueno, un abrazo te mandamos a ir como siempre. Oye, con interés leíamos este estudio, este escrito que presentaste y que se publicó en Chile sobre el transfugismo político y la afectación o impacto en las probabilidades de reelección. Nos pareció muy interesante porque uno, lo que hemos visto es a miles, no sé, no sabríamos ni siquiera cuántos, de, por ejemplo, priistas que cuando el poder se alejó del PRI, pues como suele suceder, se convirtieron en morenistas. Y hoy tenemos un partido que se llama Morena, que bueno, es un movimiento que se llama Morena, entiendo que un partido, que pues es el PRI en una versión 2.0, ¿no? Porque además la mayoría de los que estaban ahí pues vienen del PRI, pero bueno, hay gente que eso no le da importancia y sigue. Pero lo que tú estudias y presentas y propones en tu estudio es que el transfugismo, el chapulineo, que mucha gente, muchos políticos, políticas deciden para ver si se pueden reelegir, cuando ven que no tienen oportunidad en su partido, es mejor cambiarte de partido aunque piensen totalmente diferente y tratar de reelegirte. Pero tú lo que demuestras es que no les ha funcionado a los chapulines para mejorar necesariamente en temas de reelecciones, ¿correcto, Said? Sí, fíjate que este artículo que mencionas, que publiqué en una revista académica en la Universidad de Chile, es solamente una parte de pues, mi investigación doctoral, porque al principio mi preocupación era ¿por qué se está dando el transfugismo en México? Y me he dado cuenta que ha sido un fenómeno que se deriva de nuestro desarrollo democrático. Es decir, cuando era el PRI, partido único, pues nadie pretendía cambiar de partido porque no había ninguna posibilidad de éxito político en otra fuerza política, Claro. simplemente porque el polo de poder pues estaba en el PRI. Sin embargo, cuando empieza a multiplicarse los partidos con presencia y sobre todo que estos partidos se vuelven cada vez más grandes en el Congreso, pues esta pluralidad tiene como un rasgo que los actores, los políticos, los diputados, los representantes ven posibilidades de migrar. Sin embargo, una preocupación que brincaba a lo largo del desarrollo de la investigación era, bueno, y entre esas motivaciones de los legisladores para cambiar de partido, se debe a que buscan la reelección, como dice la teoría, Uh-huh. ¿no? Y a raíz de esa preocupación tuve que analizar las últimas dos legislaturas, la del 2018 al 2024, porque en estas dos legislaturas es cuando surte efectos una reforma constitucional de 2014 que permite la reelección de legisladores de manera consecutiva. Sí. Ujú. Eh, y el resultado fue que en realidad la reelección no es el motor fundamental que explica el transfugismo en México. Tiene otra lógica, y una lógica que más bien se concentra en la racionalidad de los partidos. Es decir, los dirigentes partidistas, las estructuras políticas partidistas son las que determinan el transfugismo en México y no tanto el interés individual egoísta de los políticos que pretenden consolidar su futuro Okay. político a partir de un movimiento como este de cambiar de un partido a otro en el Congreso. Okay. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo los líderes deciden esto? A ver, en cada cámara existe un órgano de dirección que se llama JUCOPO, la Junta de Coordinación Ujú. Política. Es básicamente el órgano donde solamente están presentes los coordinadores de los grupos parlamentarios y ellos son los que negocian los principales acuerdos
es el órgano de acuerdo político en cada una de las cámaras. Cuando yo digo que son los partidos los que determinan el transfugismo, es básicamente un fenómeno que solamente se explica cuando un diputado o senador cambia partido. Eso lo puede elegir o lo puede decidir el legislador, solo que hay un Ujú. detalle. Los coordinadores parlamentarios son los que tienen la autorización, la única atribución para poder aceptar o rechazar que un legislador cambie de Ah, bancada. ya. Ujú. Cuando cambian de bancada, muchas veces es para construir o consolidar mayorías. Muchas veces cambian o aceptan cambios de sus miembros para apoyar alguna fracción que necesite fortalecer sus miembros para lograr alguna, no sé, alguna fuerza. Por ejemplo, en su momento el PT aceptaba o promovía tránsfugas para lograr en algún momento de la legislatura hacerse de la mesa directiva porque Ok. dependía del tamaño de sus bancadas. Entonces, y en el caso de Morena, que lo dejo al final, porque el fenómeno más drástico que he observado es que el transfugismo se ha beneficiado básicamente a esta fuerza política y ya en perspectiva por encima o a lo largo de las últimas legislaturas, básicamente de 2006 a la fecha, el fenómeno es que el ganador de todos estos movimientos al interior de los grupos parlamentarios en el Congreso ha sido Morena, y ya cuando nosotros le enfocamos cada uno de los casos, nos damos cuenta que incluso están promovidos por el propio partido para poder fortalecer sus Claro. mayorías, y esto tiene, digamos que ese es el inicio de toda una estrategia al final de lucha por el poder, sobre todo para que controlen la agenda legislativa. Ujú. Teniendo este control, les permite no solamente ganar o imponer sus mayorías, sino que eso también se Claro. traduce en un efecto favorable para ellos cuando se da la contienda electoral. Oye, Said, me queda claro y cuando revisamos la historia de México es más que evidente que la lucha siempre ha sido por el poder. Han sido en algunas excepciones cuando el interés es México, cuando el interés es la democracia, cuando el interés es una serie de cosas. Por lo general, el camino a seguir para llegar al poder al que yo supongo la mayoría de los políticos aspiran, que puede ser una alcaldía tal vez, una gobernatura tal vez, la presidencia tal vez. Yo supongo que el que se mete a la política es porque eso le gustaría hacer, me quiero imaginar. ¿Sigue siendo el camino el de los diputados y por eso se da tanto el transfugismo? Porque bueno, nosotros tenemos un gobernador hoy que empezó, era más priista que el PRI, que cuando no pudo en el PRI se hizo más panista que cualquier panista, y que cuando no pudo en el PAN se pasó con el partido que lo llevó al poder, quizá no por él, sino por el partido, porque bueno, y eso lo sabemos, ¿no? En muchos lugares del país ganó Morena. No ganaron necesariamente los que estaban compitiendo. Entonces, ¿ha dejado de ser entonces con este estudio que tú haces el legislativo el camino para hacerte de poder y llegar a los puestos que quieres? Sí, mi estudio refiere al transfugismo legislativo, es decir, el cambio de partido dentro del Congreso durante la legislatura donde los Ujú. diputados Ok. están en cargo, ¿no? Ujú. El transfugismo que tú me refieres tiene otras características que, si bien es transfugismo, ese ya no es transfugismo legislativo. Digo, nada más para Sí, precisar el claro, claro, concepto. claro, claro. Ujú. Ahora, con respecto a esa movilidad de actores entre los partidos, eh, sí es, diríamos que aquí el tema es que, y un poco regreso a la pregunta de Viridiana, en cuanto a por qué los partidos son los que promueven el cambio de los miembros de Ujú. sus bancadas o de sus miembros, de sus militantes. Un fenómeno que yo he detectado en Morena es que ellos han reclutado a figuras importantes con arrastre electoral, entonces los identifican y los reclutan para que sean sus candidatos. Y esa es solamente una de las explicaciones de por qué Morena se ha convertido en un partido ahora dominante
y que si las cosas se mantienen, la tendencia es que sea o esté en dirección a convertirse en el partido hegemónico, en el nuevo partido hegemónico. Y eso explica en buena parte por qué se dan estos movimientos de actores, de políticos locales que emigran de un partido a otro, que son reclutados, porque no solamente se recluta la figura, también se recluta a los liderazgos que los acompañan en el ámbito local. También son los apoyos que pueden recibir, incluso financieros, los apoyos, por supuesto, de votos, incluso los apoyos o las estrategias de agendas que traen estos líderes locales y que son reclutados por estos partidos que al menos actualmente Morena se ha convertido en el polo de atracción por ser el partido con el emblema, dentro de los partidos es el emblema pues más prestigioso, ¿no? Y por Sí, sí, eso es sí. de que está bien posicionado entre los electores. Ujú. Ahora, en el caso de lo que platicabas de los coordinadores de bancada, cuando un diputado se cambia de partido, necesita la autorización del partido al que llega, pero también necesita de autorización del que sale. O sea, ¿un partido puede retener a un diputado? Regularmente, en realidad eso no importa porque los legisladores tienen la libertad de alinearse al grupo parlamentario que ellos quieran. Esa es una prerrogativa constitucional incluso. Okay. Eh, los incentivos que tienen los legisladores para mantenerse en un grupo parlamentario derivan de los propios recursos políticos que tienen las bancadas dentro de cada cámara. Por ejemplo, ¿quién decide si un legislador se va como secretario o presidente de una comisión? Su líder parlamentario. Claro. ¿Quién decide qué diputados o senadores reciben ciertos privilegios financieros? Por ejemplo, apoyos de gestión, sostenimiento, recursos para sostener algunas oficinas de gestión en sus distritos. El líder de la bancada. ¿Quién es el que le da la responsabilidad de representar al grupo parlamentario en ciertas negociaciones o en ciertas comisiones especiales? El líder del grupo parlamentario. Sí, claro. Entonces, son incentivos que permiten retener a los legisladores dentro de la bancada. Entonces, en realidad el líder no tiene no es necesario que sancione que el legislador se vaya o se quede. Pero si se va, aquí lo importante es que esos mismos recursos, así como los tiene su bancada, también las tiene otra bancada. Entonces, cuando negocian, regularmente cuando se va a otra bancada, el diputado o senador ya tiene por eso es importante el acuerdo. Y por eso Claro. es importante que el líder de la nueva bancada reconozca y acepte, porque además lo tiene que documentar, tiene que aceptarlo por oficio ante el presidente de la mesa directiva para que Claro. reconozca que ese legislador que estaba en otro grupo parlamentario se alinee a la nueva agrupación. Sí. Entonces, es más importante, más que decir que si tiene permiso o autorización de que se vaya o que lo renuncien por decirlo de alguna forma Ujú. del grupo, es más importante y más poderoso tener la atribución de aceptar a los legisladores, ¿no? Sí, claro. Oye, Said, pues como siempre, muchas gracias. Felicidades por el escrito muy interesante. Nos queda claro entonces que, por lo menos en las últimas legislaturas, no ha sido el camino para la reelección aquellos chapulines y tránsfugas que se han decidido cambiar del blanco al negro, del negro al blanco o de cualquier otro color. Como siempre, muchísimas gracias y te seguimos. Said Hernández Q1 es como hay que seguirte, ¿no? En las redes sociales. Es correcto, en X. Así que ahí Así lo es. tienes. Said Hernández Q1 es como hay que seguirlo. Said, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias.